Hola y bienvenidos todos a este primer episodio del podcast que vamos a hacer junto con los profesores de valoración y razonamiento. Mi nombre es Matías Osa y estoy a cargo de la cátedra de razonamiento clínico. Hola, mi nombre es Nelson Adrian, estoy a cargo de las asignaturas de electivo de mención musculoesquelética y las asignaturas también de musculoesquelético 1 y 2. Y también participo en razonamiento clínico. Y hoy vamos a hablar sobre la utilidad y la validez de las pruebas clínicas diagnósticas. Ahora, ¿por qué será necesario saber esto de la utilidad de las pruebas diagnósticas? ¿Qué tan útil puede ser una prueba diagnóstica durante el proceso de evaluación y para el proceso de razonamiento clínico? Claro, se supone que las pruebas diagnósticas provienen mucho del ámbito biomédico, entonces muchas veces nosotros tratamos de poder hacer un tipo de diagnóstico que sea muy similar al del traumatólogo, pero en realidad las pruebas diagnósticas nos pueden a nosotros ayudar a guiar un poco los objetivos del tratamiento y también cuáles van a ser los mejores resultados de tratamiento que nosotros queremos tratar. O sea, si yo no tengo claro cuál es la condición que puede presentar el paciente, muy probable que mi intervención esté orientada a algo que me llevó por error. O sea, por ejemplo, es fácil equivocarse entre un tejido y otro o la condición más relevante que pueda tener el paciente en ese momento. Entonces es necesario conocer qué tan útil, qué tan válida y qué tan confiable es cualquier prueba o cualquier medición para saber si de verdad le podemos creer a los resultados de esa prueba. Claro, normalmente uno cuando aprende los test diagnósticos, desde la palpación, goniometría, postura, hasta los test ortopédicos, normalmente uno trata de aplicar lo más que pueda, pero la verdad es que la evidencia ha mostrado con los años que muchos no cumplen con criterios estadísticos importantes, que vale la pena conocerlos para poder seleccionar los mejores test. O sea, no por hacer 20 pruebas en el hombro, por ejemplo, uno va a llegar a un resultado más certero. De hecho, es al contrario. Y de que hay 20 pruebas para el hombro, hay muchas más de 20 pruebas para el hombro. Probablemente más. Entonces, cuando nos enfrentemos a la literatura en que vamos a buscar de qué manera hacer un diagnóstico o llegar a identificar una patología, nos vamos a encontrar con muchas pruebas diagnósticas y eso nos puede dificultar un poco la selección. Entonces, para hacer un proceso más eficiente en el que podamos seleccionar las pruebas que de verdad nos ayuden a identificar esta patología o esta condición, conviene conocer estos indicadores que vamos a ver ahora sobre la validez o sobre la confiabilidad que tiene cada prueba para poder discriminar qué prueba va a ser útil y qué prueba no va a ser útil y así guiar desde el estudio que vamos a hacer para aprender estas pruebas hasta cómo va a ser el proceso de evaluación. Claro, lo bueno es que en los últimos años han salido no solamente estudios científicos, sino que también existen ya libros publicados que tienen estos valores incluidos. Entonces es necesario que uno sepa entender qué significa ciertos valores estadísticos para que uno pueda seleccionar las mejores herramientas al momento de ir a evaluar. Ya, entonces, ¿cuál es la sugerencia? Aprendamos una prueba, o busquemos dentro de estos libros que mencionaba Nelson, aquellas pruebas que nos resulten útiles. Y vamos a encontrar una prueba que va a resultar útil primero si es que es confiable. Claro. La confiabilidad tiene que ver con la capacidad de la prueba de darnos valores consistentes entre las mismas condiciones. Claro, por ejemplo, una pesa, si yo me subo a la balanza esta pesa para ver la masa y me dice que peso, no sé, 50 kilos, me bajo, me vuelvo a subir, debería pesar siempre lo mismo. Entonces ahí yo puedo decir que la herramienta o el instrumento de evaluación es confiable. Entonces, la confiabilidad tiene que ver con la reproducibilidad del resultado. Claro. No necesariamente con si yo le puedo creer o me está diciendo efectivamente lo que yo estoy buscando. Especialmente en pruebas diagnósticas donde el resultado lo podemos clasificar en positivo o negativo. Ya pruebas de provocación, en que va a ser positiva cuando le duele al sujeto y va a ser negativa cuando no le duele. ¿Ya? Una prueba así sería confiable si es que cada vez que yo vuelvo a repetir la prueba, el resultado sigue siendo el mismo si no ha cambiado la condición del paciente. Claro, el problema es que muchas veces la mayoría de las evaluaciones que nosotros utilizamos ya ni siquiera cumplen con ser válidas, porque muchas veces, perdón, confiables, porque muchas veces cuando nosotros medimos
en diferentes periodos de tiempo, en diferentes días incluso, podemos llegar a conclusiones distintas. Entonces, eso ya ensucia un poco la selección del mejor instrumento. Ahora, cuando tú dices que puede variar mucho entre un día y otro, estamos asumiendo que estamos midiendo lo mismo, estamos evaluando en las mismas condiciones, pero ahí el error es de la prueba y no es que me ha detectado un cambio efectivo en la variable. Claro, porque también existe y está estudiado también que el hecho de, por ejemplo, evaluar a una persona en la mañana, ya hay diferencia notable en el evaluador y en la presentación del cuadro. Así que, claro, en condiciones controladas diríamos que debería ser confiable. Ya, entonces una prueba solamente es confiable cuando podemos repetir los resultados en las mismas condiciones. Claro. Ahora, si yo le puedo creer a la prueba en términos de los resultados que me da, si yo los puedo interpretar como la presencia o ausencia de una condición, ahí estamos hablando de la validez de la prueba. Ujú. La validez, entonces, ¿cómo la tendría definida? Estaría definida como que el instrumento es capaz de medir lo que se supone que dice que mide. Vale decir, nosotros decimos que es válido, por ejemplo, si yo voy a medir el rango de movimiento articular y efectivamente el instrumento me está dando ese dato. Entonces, por ejemplo, la econometría, a nosotros nos enseñan, ¿cierto?, que es para medir justamente el rango articular. Sin embargo, es una prueba que no es directa porque lo estoy evaluando por fuera del cuerpo humano y también estoy midiendo de forma indirecta la extensibilidad de la piel, de los tejidos. Entonces, no sería tan válida, entre comillas, porque estaríamos midiendo una serie de otros factores que también están asociados al rango articular. Ahora, eso también varios podrían discutir ese criterio de validez sobre la goniometría, Ujú. porque finalmente lo que nos interesa es si la articulación osteokinemáticamente de forma completa se mueve. Claro. No tratamos de discriminar a través de esa medición cuál es la causa de la restricción o de la eventual hipermovilidad. Ujú. Pero igual hay estudios que han mostrado, por ejemplo, que el inclinómetro de un celular es más válido que el gonómetro de plástico que tenemos todos como REC. Eso sería un ejemplo más o menos de lo que es la validez. Sí. Así que todos busquen en su celular el inclinómetro El inclinómetro, para sí. empezar a medir De el hecho, cambio de movimiento. el del iPhone está validado, o sea, como instrumento. Y además hay aplicaciones también de gonómetro que existen para distintos móviles. Ya, eso tendría que ver con una prueba o una medición de una variable continua, ¿no? Como es Ujú. el rango de movimiento. Ujú. Ahora, si estamos tratando de diagnosticar una patología o una condición o una lesión, ahí la variable la podríamos calificar como una variable dicotómica, tiene o Claro, no tiene. claro. Entonces tendríamos que usar una prueba que también tuviera resultados dicotómicos que vamos a llamar positivo o negativo. Claro, como ausencia o presencia, es lo mismo. Sí. Entonces esas pruebas también cometen errores o podemos cometer errores a través de la prueba. Ya, podemos cometer un error en el que pensamos que la prueba nos da positivo, Ujú. pero en realidad el sujeto no tiene la condición. Eso es lo que llamamos un falso positivo o error tipo 1. Claro. Y está lo contrario también, que se llama falso negativo, en que la prueba no detectó una condición que sí tiene el paciente. Entonces, dependiendo de qué tan frecuentes sean esos errores en una prueba, vamos a tener valores de sensibilidad y especificidad para esa prueba. Claro. O sea, acá lo lógico o lo esperable de los tests que nosotros utilizamos es que si aplico el test y el paciente sí tiene la condición, hablamos de un positivo verdadero, y si no tiene la condición y el test me dio negativo, entonces sería un negativo verdadero, que eso es lo que buscamos siempre. El problema entonces sería que la mayoría de las veces los tests que ocupamos en el área musculoesquelética no cumplen con estos valores de sensibilidad y especificidad. O sea, normalmente los tests, por ejemplo, que se utilizan en algunas condiciones graves como algunos tipos de cáncer o test de embarazo, sí tienen valores altísimos de sensibilidad y especificidad y por lo tanto uno puede confiar que el resultado que te dio es lo que te está diciendo que es. Lamentablemente en nuestra área los tests no llegan a esos valores, a esos rangos, y muchas veces hay algunos que ni siquiera alcanzan un rango de corte, por lo tanto deberían incluso desecharse, pero nos pueden llevar a algún tipo de error diagnóstico o error en la interpretación. Ya, y tú mencionaste en esa descripción los conceptos de sensibilidad y especificidad. Claro. Existen varias definiciones, pero una simple sería que la sensibilidad, hablamos entonces de la proporción de pacientes que tienen una condición específica,
y el test logra identificarlos como positivos. Eso sería un test que sea sensible. Y el específico habla de la proporción de pacientes que no tienen una condición y que además el test identifica como negativo. Entonces, eso serían como unas definiciones más o menos estadísticas de lo que significa la sensibilidad-especificidad. Pero lo interesante es que esos valores normalmente se recomienda que en el ámbito nuestro debiesen, digamos, musculoesquelético, debiesen llegar a valores cercanos al 80%. O sea, con eso uno podría ya como asumir o podría considerar esta evaluación como que sea útil. Ya, es interesante y aquí es donde muchos nos podemos confundir desde la definición de lo que significa sensibilidad y especificidad a cómo lo aplicamos. ¿Ya? Si la sensibilidad está definida como la proporción de pacientes que efectivamente tienen la enfermedad y el test les da como positivo, eso quiere decir que cada test negativo va a ser un verdadero negativo. Por lo tanto, un test con alta sensibilidad nos va a ayudar a descartar una condición cuando el test sale negativo, porque la tasa de falsos negativos es muy baja. Claro. Por otro lado, en la especificidad, que tiene que ver con la proporción de pacientes que no tienen la condición y el test detecta como negativo, entonces cuando el test dio positivo, ese test me confirma que el paciente tiene la condición que yo estoy buscando. Entonces, a un test con alta sensibilidad, yo le debería creer más al valor negativo. Claro. Y al test con alta especificidad, yo le voy a creer más al valor positivo. Claro. Por eso es que normalmente lo esperable es que ambos valores sean altos. O sea, que por ejemplo un test ortopédico tenga, no sé, 90% sensibilidad y 90% especificidad. Con eso yo me aseguro que si me dio negativo, probablemente no esté en la condición, y si me dio positivo, probablemente sí la tenga. ¿Cuál es el problema? Que en el ámbito ortopédico, la mayoría de los tests tienen relaciones inversas. O sea, una alta sensibilidad en un test se acompaña de una baja especificidad. Y ahí vienen los problemas de interpretación. Porque no todos los tests que nosotros realizamos necesariamente tienen que ser positivos para ir a confirmar una condición. Entonces nosotros solemos pensar que, por ejemplo, yo quiero provocar algo en la rodilla o estoy buscando alguna condición específica, solamente me van a interesar los que me dieron positivos. Ahí hay un problema de interpretación. Y eso también va acompañado de que nosotros tenemos que seleccionar pruebas que nos permitan descartar, idealmente al inicio del examen. Entonces, al inicio del examen físico yo voy a seleccionar pruebas que tengan quizá una alta sensibilidad. Claro. ¿Ya? Que muchas pruebas tienen una sensibilidad alta para muchas condiciones, pero una especificidad baja porque no me sirven para detectar una en particular. Entonces yo al inicio de mi examen físico puedo descartar una gama de patologías utilizando pruebas que sean sensibles para esas patologías, y eso también me hace quizá más eficiente mi evaluación. Claro, para cerrar un poquito la idea, los test que son altamente sensibles entonces podrían tener un uso como screening, ya para hacer una idea global o para intentar encontrar una condición. Un ejemplo, el test de squat o de sentadilla se utiliza al principio cuando un paciente llega con algún problema de miembro inferior, o extremidad inferior. Entonces, si este test me da negativo, ya, yo podría confirmar que el paciente no tiene algo relacionado como intraarticular, o sea, no tiene algún tipo de problema mecánico, o sea, como un ejemplo. Y por otro lado, los test que son específicos o altamente específicos sí me servirían como confirmación diagnóstica, y es mejor realizarlos al final de mi proceso evaluativo, una vez que yo ya tengo todas las ideas o ciertos diagnósticos diferenciales, hipótesis que estoy barajando. Eso, claro, cuando ya me quedan pocas hipótesis por comprobar, cuando ya el examen físico ya está terminando y me quedan algunas dudas, seleccionar esas pruebas que tengan una mayor especificidad para estas hipótesis que yo estoy manejando al final del examen y que todavía no he podido comprobar o no he podido confirmar. Claro. Ahora, nos queda dentro de lo que es la estadística de estas pruebas especiales, las razones de probabilidad, Claro. que en inglés son los likelihood ratios y se simbolizan con un LR positivo o negativo. Y estos son más difíciles de entender desde su origen, pero la interpretación es más o menos simple. Normalmente el likelihood ratio o el cociente de probabilidad también se le llama, es una fórmula matemática que toma estos valores de sensibilidad y especificidad, se hace un pequeño cálculo y así en forma muy resumida te dice si me estoy acercando a un cierto diagnóstico
en el caso del LR positivo, o si me alejo de un cierto diagnóstico o LR negativo. ¿Ya? También como definición podríamos decir que estos valores indican cuánto un tipo específico de test diagnóstico puede aumentar o disminuir la probabilidad pre-test y post-test, que eso ya es como una explicación un poquito más compleja, más enredada. Así que quedémonos con la idea de que el LR o likelihood rate entonces me puede ayudar porque me acerco a un cierto diagnóstico o me alejo. Entonces cuando nosotros veamos el valor de LR más o LR menos, deberíamos entender a qué se refiere. Y eso parte de la base entonces de los valores que tiene el test de sensibilidad y de especificidad. Entonces, yo parto desde el paciente tiene una probabilidad de tener una condición y antes de que hagamos ninguna prueba, esa probabilidad es la probabilidad pretest, Claro. ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces yo hago el test y la probabilidad se modifica, o no, o se modifica mucho, o se modifica poco. Y ahí yo tengo mi probabilidad post-test. Entonces, un valor de LR elevado, ya por ejemplo, un valor de LR más elevado, me va a decir que cuando el test sale positivo, la probabilidad de que esté la condición sea muy alta. Y cuando el test sale negativo y tengo un menos LR, un likelihood ratio negativo, bajo, me va a decir que la probabilidad de que está esa condición, ahora teniendo esta nueva información, sea mucho más baja. Claro, normalmente cuando hablamos de un valor alto, si nosotros lo ponemos en una escala, sería un valor mayor a 5. En el caso del LR positivo, eso me diría que me acerco a un cierto diagnóstico. Y el LR negativo debería ser menor a 0.2. Por lo tanto, de ahí yo, con un valor menor a esto, yo podría decir sí, entonces esta persona efectivamente no tiene un cierto diagnóstico o una cierta condición. Se toman estos valores cortes de 5 o de 2 porque en realidad se podría llegar a más de 10, pero prácticamente ningún test ortopédico llega a esos valores. Así que con sobre 5 confirmo, con el LR negativo de menor a 0,2, yo podría descartar una cierta condición. Entonces, un poco juntándolo con los conceptos de sensibilidad y especificidad, el likelihood ratio positivo va junto con la especificidad del test y nos dice el valor del resultado positivo del test. Entonces, cuando un test tiene un más LR, un LR más elevado o una especificidad alta, me va a confirmar que el paciente tiene la condición que estoy buscando para lo que es el test cuando el test sale positivo. Por otra parte, el likelihood ratio negativo y la sensibilidad, que son los valores que yo me voy a fijar si el test me sirve para descartar la condición. Claro. Entonces, por eso uno al final puede llegar a la conclusión si el test a mí me sirve como screening, al principio lo ocupo para descartar, o me podría servir como confirmación. Usualmente lo hacemos luego de todo el proceso evaluativo. Entonces, este screening, que lo pueden encontrar en algunos textos traducido como tamizaje, sirve para detectar cosas más o menos gruesas, más o menos generales, no tan específicas al inicio del examen físico. Entonces, esta prueba que puede tener o una alta sensibilidad o un bajo LR negativo, me puede servir al inicio como un screening. Y la contraparte es el test que tiene una alta especificidad o un alto LR positivo, y ese lo voy a usar al final para confirmar las condiciones que todavía no estoy seguro si el paciente tiene o no. Uh-huh. Si quieres, veamos algunos ejemplos para ponerlo en perspectiva. Ya, veamos ejemplos. Ya. Tomemos dos tests muy típicos que se hacen en el hombro, los cuales son el test de Speed, ¿ya? Y el test de Jergason. Si no los conocen, lo pueden buscar, pero normalmente se utilizan para detectar algún tipo de condición, ya sea en el caso de la lesión de SLAP o usualmente en algún tipo de trastorno del tendón del bíceps, ¿ya? Normalmente la cabeza larga. Si nosotros lo interpretamos como normalmente uno lo entiende, si yo aplico el test y me da positivo, en este caso sería que al paciente le duele, se lo tomamos como la respuesta, uno diría, ok, entonces el paciente tiene una tendinopatía o tiene algún trastorno del tendón del bíceps. Pero si nosotros vamos a observar los valores, ¿ya? Acá tenemos unos que están estudiados de algunos estudios, en este caso del año 2004, que mostraba que los valores de sensibilidad son 0,32, la especificidad 0,75, o que es lo mismo 75%, 32%. El LR positivo era de 1,28 y el LR negativo 0,91. Entonces, si nosotros vamos a interpretar esto, vemos que la sensibilidad es 32%. Y habíamos dicho que para que sea un valor interesante debería ser mayor a 80. Lo mismo con la especificidad, es de 75.
y debería ser mayor a 80. Entonces, solamente mirando los valores de sensibilidad y especificidad, podríamos decir que el test de SPEED no cumple con lo mínimo que se le debería pedir a un test de evaluación. Si nos vamos solamente con el valor de especificidad, que es cercano al 80, podríamos decir que la utilidad sería, ¿verdad?, que si el test me da positivo, yo podría como confirmar la condición. ¿Cuál es el problema? Que cuando vamos a ver el LR positivo es de solamente 1,28 y habíamos dicho que para que sea útil debería ser sobre 5. Eso, ¿qué quiere decir esto en conclusión? Que el test no me confirma ni me descarta una condición y tampoco se acerca o se aleja un diagnóstico. Por lo tanto, sería casi como tirar una moneda al aire, básicamente, y como ver si el paciente le chuntamos o no le chuntamos la condición que tenía. Sí, no cambia significativamente, Claro. no cambia casi nada la probabilidad post-test con ese. Claro. Y si nos vamos con el otro test de Jergason, vemos que los valores son parecidos. De este mismo estudio, la sensibilidad es de un 43%, especificidad ligeramente más alta, un 79%, el ER positivo 2,0 y el negativo 0,70. O sea, también se aleja de los valores mínimos que deberíamos pedir. Por lo tanto, la evidencia hoy en día que ha dicho en base a estos tests que no son útiles en la práctica clínica. Entonces, si yo quiero diagnosticar o quiero asegurarme que el paciente tiene una condición del bíceps, sabemos que estos dos tests no van a darnos una respuesta real o certera de que el paciente tenga o no tenga esta condición. En otras palabras, ¿qué significaría? Que si me llega un paciente con dolor inespecífico de hombro y le aplico cualquiera de estos dos tests, es probable que me dé positivo, pero porque tenga otra condición. O sea, si tiene alguna inflamación de la bursa o tiene una patología del supraespinoso o cualquier otra condición dentro del hombro, es muy probable que me dé positivo o que me dé negativo. Entonces no me asegura ni me descarta absolutamente nada. O sea, puede salir negativo incluso cuando el paciente tiene la condición que está. Eso, en otras palabras. Claro. Ahora existe el test de Hawkins-Kennedy, que también es muy utilizado, el cual, debido a los valores que existen reportados en algunos estudios, por ejemplo, este estudio que es del año 2005, lo evaluó y lo fueron comparando con resonancia magnética, encontraron que el test de Hawkins podría tener una utilidad como un test de especificidad. O sea, vale decir que me ayudaría a descartar una condición. ¿Ya? Vale decir si este test me da positivo, A confirmar la condición. a confirmar. Entonces, en este caso, uno de los estudios que está acá, dice que tendría una especificidad al 100%. Eso quiere decir que si me da positivo, yo confirmo la condición. Ahora, ¿cuál es el problema del test de Hawkins? Que existe así como harta controversia porque hay otros estudios que han mostrado que la especificidad no llega al 20% o que la sensibilidad no llega al 60%. Por lo tanto, hoy en día también es un test que no lo podemos hacer solo y es por eso que existen la agrupación de varios tests que se le conoce con el nombre de los clústeres. ¿Ya? Y si esto se utiliza junto con el signo del arco doloroso y el test del infraespinoso, si todos estos tests son positivos, entonces la posibilidad de tener una lesión, en este caso el hombro, ¿verdad?, subiría como a un LR positivo de 10. Quiere decir que es muy probable que el paciente efectivamente, excepto tenga una condición, estamos hablando acá de una lesión del manguito roto. Pero la condición base, ¿cuál es? Que se hagan estos 3 tests. Y eso es un clúster. O sea, si yo hago entonces el test de Hawkins por sí solo, no me va a entregar un valor que yo pueda confiar. Tiene que ser hecho con estos otros tests. Incluso cuando tú haces los 3 tests y los 3 salen negativos, el likelihood ratio negativo es de 0,17. O sea, también es útil para descartar ese clúster. Claro, en este caso, este clúster, si me sale todo positivo, tiene la condición, si me salen todo negativo, no tiene la condición. O sea, así de bueno es este clúster. El problema es que normalmente a nosotros no nos enseñan los clústeres, entonces uno que hace, cuando sospecha alguna lesión, se pueden hacer muchos tests distintos y el problema es que te puede llevar a que todos sean positivos o todos sean negativos y por lo tanto nos confundimos qué es lo que está pasando. Y por último, otro ejemplo para salir del hombro, en la rodilla, tenemos el test de Tesali, que es uno de los tests que fue descrito como uno de los mejores que pueden existir para rodilla, pensando en lesiones de menisco. Este es un test que se hace, es un test como de provocación funcional porque se hace en carga, ¿ya? Y el paciente gira en torno a su rodilla. Existen 2 formas de hacerlo, en 5 grados de flexión o en 20 grados de flexión. Nos vamos a quedar con el de 20, que es el que tiene los valores más importantes. Y acá vemos, por ejemplo, cuando me puede detectar, tiene una alta sensibilidad para detectar lesiones combinadas de ligamentos cruzados y de menisco o cada menisco por sí solo. De hecho, la sensibilidad llega al 90% en algunos casos y la especificidad al 96%. Eso nos dice inmediatamente que este es uno de un buen test que si da positivo, yo podría casi que asegurar que el paciente tiene lesión meniscal y si da negativo, podría casi que descartarla. Y si nos vamos a los valores de LR,
Fíjate que el LR positivo es de 29,67 según un estudio y el LR negativo es de 0,11. O sea, cumple totalmente con los criterios estadísticos que dijimos. Entonces, esto nos podría llevar a una gran, digamos, sería un gran test del punto de vista diagnóstico. Bueno, con eso terminamos nuestro episodio piloto de podcast de valoración y razonamiento. Esperamos poder continuar con esto, que les hayan quedado más claros estos conceptos. No, espero que esto le haya ayudado para poder, digamos, seguir en el estudio y poder haber entendido de otro punto de vista quizás estos criterios diagnósticos que, claro, son un poquito complejos de entender a primeras, pero sirven bastante para guiarnos, para elegir al final las mejores estrategias de tratamiento, ¿ya? Entonces, al final, si yo no me estoy basando, por ejemplo, en algún supuesto falso, es muy probable que mi abordaje también, al basarse en estos supuestos falsos, sea erróneo. Entonces, para poder maximizar los resultados del tratamiento, es que es necesario conocer los valores de estas intervenciones en cuanto a la evaluación. Eso, muchas gracias por escucharnos y estarán atentos a un próximo episodio, probablemente dentro de la próxima semana. Muchas gracias. Y sigan estudiando.